Buenas tardes, queridos estudiantes. Bueno, entonces en esta clase vamos a ver algunos conceptos para finalizar el tema de electricidad. Digamos que en términos finalizamos porque nos quedan dos clases, esta y otra, y en la siguiente vamos a trabajar el proyecto. Entonces, claro que esto también hace parte del proyecto, pero ya en términos conceptuales va a ser lo último que vamos a ver. Por favor, prepárense para su prueba de estado, les voy a mandar adicional a eso otros videos para que repasen otro tipo de conceptos. Entonces espero les vaya muy bien, por favor, repasen. La preparación es importante para que justamente ustedes puedan observar o optimizar los tiempos de la prueba. Bien, comencemos. Nosotros estábamos hablando justamente de la ley de Coulomb y cómo los electrones, ¿cierto?, se movían en el espacio. El campo eléctrico también nos dice que efectivamente al tener una carga eléctrica, dicha carga eléctrica genera un campo eléctrico de inducción sobre otra carga, lo que llamábamos la carga de prueba y demás. Hoy vamos a hablar de la corriente eléctrica. Entonces, iniciemos sabiendo qué es la corriente eléctrica. Para ello debemos recordar lo siguiente. Hemos pasado mucho tiempo la civilización tratando de encontrar formas eficaces de energía. La energía eléctrica, que en teoría fue una energía aparentemente joven que apareció a finales del siglo XIX, a mediados y finales del siglo XIX, logró innovar y transformar el mundo que nosotros conocemos. La corriente eléctrica no es otra cosa, y quiero que lo tengan muy claro, que el transporte de electrones. Piensen en la corriente eléctrica como un transporte de electrones. Eso es muy importante, ¿cierto? A medida que pensemos que la corriente eléctrica justamente es un transporte de electrones, vamos a comprender inicialmente en cómo funciona la mayoría de baterías, por ejemplo, que más adelante vamos a hablar de ellas. Aquí tengo un diseño muy arcaico, ¿cierto?, de lo que es una batería hidráulica, ¿cierto? Entonces tenemos agua, por supuesto, y miren que la mayoría de fuentes eléctricas están constituidas por dos tipos de materiales. Lo que nosotros vamos a llamar el cátodo y el ánodo. Recordemos que si pensamos en la electricidad o en la carga eléctrica como un transporte de electrones, pues debemos imaginar cómo es que ese movimiento de carga se va a realizar, cómo se va a facilitar ese transporte. Para ello nosotros necesitamos mínimo que dentro del sistema se relacionen las dos cargas que conocemos. Entonces tenemos al cátodo como la carga positiva y al ánodo como la carga negativa. Estas láminas que ustedes ven aquí normalmente son de algún metal, puede ser zinc, sodio, son de pronto las más utilizadas debido a su densidad y a la capacidad que tienen para poder liberar electrones libres. Valga la redundancia, ese transporte de electrones que se va a dar entre el cátodo y el ánodo, ¿cierto?, siempre en dirección, esto es muy importante, siempre en dirección, ¿cierto?, en esta dirección, perfecto, justo en esa dirección se va a dar un transporte de electrones. Entonces aquí tenemos electrones libres, ¿listo? Y la pregunta que debemos hacer es, bueno, ¿y esos electrones libres de dónde salieron? Cuando las dos láminas hechas de metal, vamos a decir que es zinc y cobre, esto vamos a decir acá que es zinc y aquí están láminas de cobre. Cuando esas dos láminas interactúan, en este momento el agua está produciendo algo que se llama el proceso de óxido-reducción.
Entonces, cuando se produce el proceso de óxido-reducción, que ya lo vimos en un primer video, lo que está ocurriendo es que una de las partes está perdiendo electrones, pero a su vez la otra parte va a traerlos para ganarlos. Entonces, hay un proceso en el que hay un transporte de electrones a través de las reacciones de óxido-reducción. Entonces, aquí vamos a notar que justamente el ánodo está cargado negativamente. Eso quiere decir que el ánodo es un material cargado con electrones, ¿cierto? Recordemos que los electrones son los que tienen la carga negativa. A su vez, el ánodo, al estar cargado negativamente, ¿cierto?, debido a la ganancia de electrones o al exceso de electrones libres, pues me dice que el cátodo, por su parte, debe tener una carencia de electrones libres. Esto hace que prevalezcan los protones. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Recuerden, a eso se les llama la carencia de electrones. Por eso toman esa carga positiva al cátodo. Y es lo que hace posible que se dé un transporte de electrones del ánodo al cátodo. ¿Cierto? Bien. Cuando se hace transporte de electrones, debe haber alguna manera de facilitar el transporte. Entonces nos vamos a encontrar con esta estructura que está aquí, que en electroquímica se le conoce como el puente galvánico. El puente galvánico es un enlace entre el ánodo y el cátodo que va a facilitar el transporte de electrones. Normalmente el puente galvánico puede ser una solución salina. Recordemos que la sal se caracteriza por formar iones, y estos iones son los que facilitan el transporte de electrones. Eso es lo que hace el puente galvánico, facilita el transporte de electrones, que a su vez, como lo había dicho inicialmente, se refiere a la corriente eléctrica. Siempre pensemos en esa corriente eléctrica como eso, como ese transporte de electrones. Pero bien, digamos que está muy bien la explicación en términos formales, ¿no? Conociendo algunas características tanto químicas como físicas. Pero esa corriente eléctrica de cierta manera puede medirse. O sea, puede medirse justamente ese transporte de electrones. Entonces vamos a ver cómo es que se mide esa corriente eléctrica. Para ello, vamos justamente a ver algo que se llama la intensidad. Vamos a llamarlo como la intensidad de corriente. Bien. En realidad, la intensidad de corriente, ¿qué es? Es una forma de medir, escúchenme muy bien, es una forma de medir el paso de electrones por una sección transversal. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ampliar la siguiente parte de nuestra celda. ¿Listo? Eso es una celda voltaica, ¿sí? Entonces voy a ampliarlo, pongan mucha atención. Entonces voy a tomar, digamos, esta parte de acá. Listo, es como si hubiera una lupa, ¿cierto? Voy a ampliarlo y voy a ver qué es lo que pasa en esta pequeña sección de la celda. En esta sección voy a señalarla. Mírenla acá. ¿Sí la ven? Perfecto. Voy a ver qué ocurre en esa sección. Entonces, para poder entender lo que es la intensidad de corriente, lo vamos a ver de la siguiente manera. Voy a ver mi sección, mírenla, está acá ampliada, por supuesto. Aquí está la sección. Listo, mírenla acá. Esta es mi sección. Y voy a ver cuántos electrones van a pasar por esa sección. ¿Cómo así, profe, que cuántos electrones? Sí. Voy a ver cuántos electrones van a pasar. Entonces, pongan atención. Entonces, supongamos que yo quiero calcular cuántos electrones van a pasar por esa sección transversal. Entonces, la intensidad de corriente lo que me va a decir es justamente eso. La cantidad de electrones que pasan por esa sección transversal
en cierto tiempo. Entonces vamos a encontrar que esa intensidad de corriente, que la vamos a denotar con la letra I mayúscula, es equivalente, ¿cierto?, a la carga. Recuerden que esto se refiere justamente a los electrones, en este caso, que están pasando por esa sección transversal, dividido por unidad de tiempo. Entonces, miren que la intensidad de corriente está relacionada con la cantidad de carga neta que pasa a través de esa sección transversal por unidad de tiempo. ¿Qué unidades va a tomar la intensidad de corriente? Las unidades que toma se llama amper, son los amper. Entonces vamos a notar que los amper hacen referencia a los coulomb, unidad de carga, sobre segundo, unidad de tiempo. Listo, perfecto. A través de esta fórmula podremos calcular, justamente cuando hablamos del amperaje, de la cantidad de electrones libres que pasan por una sección transversal. Cuando me refiero a una sección transversal me refiero a una longitud, a un área, a una pequeña parte del circuito. ¿Bien? Listo, perfecto. Entonces, a esto nos vamos a referir con la corriente eléctrica. Entonces recuerden que la corriente eléctrica no es otra cosa que eso, el transporte de electrones, ¿cierto?, que se da entre el ánodo y el cátodo, que por supuesto la mayoría de, digamos, más adelante que vamos a ver las fuentes de voltaje, tendremos que hablar justamente de lo que es el puente galvánico, que es una estructura que facilita el transporte de esos electrones a través del circuito. También acabamos de mencionar que la intensidad de corriente me permite calcular la cantidad de electrones que pasan por una sección transversal, ¿cierto? En este caso, por unidad de tiempo. Unidad en la que medimos esa intensidad de corriente la llamamos el amper. ¿Listo? Entonces, siempre que queramos medir la intensidad de corriente, vamos a hablar del amperaje. Bueno, chicos, vamos a continuar con las fuentes de voltaje. Bueno, entonces, como vamos hablando un poco de lo que ya es la corriente eléctrica, digamos que para mantener constante una corriente eléctrica, porque no es fácil mantener el circuito o el transporte de electrones, pues tendremos que hablar de las fuentes de voltaje. Entonces, justamente vuelvo y repito, para mantener constante una corriente eléctrica es necesario una bomba eléctrica, vamos a llamarlo como una bomba eléctrica, que mantenga la diferencia de potencial. Cuando hablemos de los potenciales, vamos justamente a hablar a las cargas positivas y negativas que por lo menos, o en la mayoría de los casos hemos observado, tienen las baterías, por ejemplo. Entonces ya vamos a hablar más adelante de esa diferencia de potencial. Quiero que tomen como ejemplo lo de las fuentes de voltaje de la siguiente manera. Quiero que imaginen como una bomba de agua, ¿sí? Imagínense la bomba de agua. Y la bomba de agua lo que hace es que mantiene la diferencia del nivel para que el agua fluya, ¿cierto? Eso es lo que hace la bomba de agua. Digamos que todo dispositivo, toda máquina que permita generar una diferencia de potencial se le conoce como fuente de voltaje. Han habido muchas, chicos, fuentes de voltaje desde la antigüedad se han intentado crear. Bien, aunque no con la tecnología con la que contamos en este momento, ni con la eficiencia con la que contamos en este momento, pero las fuentes de voltaje siempre han sido un atractivo para los investigadores. Pero no fue sino hasta el siglo XIX donde nuestro gran amigo Alexandro Volta, inventó la batería eléctrica. De por sí la estructura que tengo aquí es la estructura que Volta se ingenió para poder almacenar, porque eso es lo que hace la fuente de voltaje, almacena cargas eléctricas, electrones, para luego utilizarlos en alguna otra función, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste
la batería o la pila eléctrica de Alessandro Volta. Mírenla acá. Consiste en lo siguiente. Vamos a ampliar la batería, como lo hicimos acá, para que ustedes puedan observar. Entonces aquí la ampliamos. Listo, perfecto. Y lo que vamos a ver en esa pequeña sección que señalé es lo siguiente. Vamos a encontrar una lámina de plata, ¿cierto? Tenemos una lámina de plata AG, bien. A su vez, en la parte superior tenemos una lámina de zinc. Listo, acá está nuestra lámina de zinc, ZN. Perfecto. Y en la parte superior tenemos cartón. Pero al igual que yo lo expliqué aquí con la corriente eléctrica, el cartón va a cumplir la función del puente galvánico, va a facilitar el transporte de electrones. Entonces este cartón está mojado o está sumergido, ¿cierto?, en una fuente salina, ¿cierto? Entonces vamos a llamarla solución salina. Listo. Bien. Recuerden que esa solución salina lo que va a permitir o va a facilitar es el transporte de electrones. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La plata, ¿cierto?, va a funcionar, pongan mucha atención, va a funcionar como el cátodo. Va a ser nuestro cátodo. Y por su parte, el zinc va a ser nuestro ánodo. Por supuesto que Alessandro Volta no lo planeó de esta manera, pero es como para que contextualicemos un poco de acuerdo a los conceptos que ustedes van a empezar a observar en electricidad. Entonces, ¿qué va a hacer el cátodo? Entonces, recuerden que el cátodo es positivo porque carece de electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que los está perdiendo, ¿cierto? Entonces, ahí se empiezan a generar electrones libres. Esos electrones libres se van a transportar al ánodo, ¿cierto? Entonces recordemos que el ánodo es negativo porque tiene en exceso electrones libres. Entonces ese transporte de electrones, ¿cierto?, que se da a través de la fuente de voltaje, se va a facilitar dicho transporte por las intersecciones que vamos a encontrar en esa pila. Miren que en la pila las intersecciones son la famosa solución salina. Aquí está, la voy a señalar. Aquí está, aquí también, acá también la tenemos. Y recuerden que lo que va a hacer esa solución salina, que aquí está, miren, la voy a señalar, solución salina y solución salina, es justamente facilitar el transporte de electrones, ¿cierto? A medida que se da el transporte de electrones, entonces esa diferencia de potencial es la que va a generar lo que nosotros conocemos como voltaje. Y ahorita más adelante les voy a hablar del voltaje. Bien, ahora, también que es importante destacar de las fuentes de voltaje. Gracias a estos dispositivos es que hubo un transporte de electrones constante. Antiguamente se habían generado fuentes de voltaje, pero el transporte era intermitente, no era constante. Entonces, esa fue la gran innovación de Alessandro Volta. Fue que al generar este tipo de fuente voltaica, lo que consiguió fue que se mantuviera el diferencial de potencial constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el transporte de electrones iba a ser regular, ¿cierto?, en este sistema. Bien, perfecto. Ahora vamos a hablar un poco del sentido de la corriente. Por supuesto, como todo en la naturaleza hay un orden, y la corriente eléctrica no podía ser la excepción. El sentido de la corriente nos habla de cuál es el sentido que toman esos electrones en un circuito, por ejemplo, como el que tenemos acá. Cuando hablamos del sentido de la corriente, tenemos que decir y hablar de dos elementos. Entonces vamos a hablar
de cuando hay mayor potencial y cuando hay menor potencial. Cuando nosotros hablamos de mayor potencial, hablamos de partes del circuito en donde efectivamente es más propenso a encontrar electrones, ¿cierto? Entonces, ¿en qué lugar es más propenso a encontrar electrones? Si yo hablo de un mayor potencial, tendré que hablar que en la parte positiva tendrá que haber mayor cantidad de electrones. Pero no quiero que me malentiendan. ¿Por qué lo digo? Porque cualquiera diría, no, profe, pues en la parte negativa es donde hay más electrones. Sí, digamos que esa carga negativa se creó porque hay un exceso de electrones libres. Pero en realidad, ¿de dónde salieron dichos electrones libres? Recuerden que la corriente eléctrica es un transporte de electrones. Y en realidad la mayoría de electrones surgieron de la carga positiva. Ahí es donde hay mayor densidad de carga, o sea, mayor potencial. Entonces, justamente vamos a hablar de que en este punto el mayor potencial se refiere a la carga positiva y el menor potencial se refiere a la carga negativa. Para poder encontrar sentido a lo que es la dirección que toman los electrones en el circuito, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir justamente que la corriente eléctrica, ¿cierto?, se mueven, sobre todo en los conductores, ¿cierto?, se mueven de los sitios o lugares de mayor potencial a los de menor potencial. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y lo repito. Entonces, vamos a decir que los electrones o las cargas eléctricas generadas, voy a escribirlo, se mueven. Entonces, la corriente se mueve de los lugares de menor potencial hacia los de mayor potencial. Entonces, miren la dirección que está tomando las cargas eléctricas, ¿cierto? Muy bien, esta es la dirección que va a tomar nuestro circuito. Y es muy importante porque eso va a determinar dónde tú colocas la resistencia bueno, más adelante hablaremos de la resistencia, de los interruptores, dónde colocas la fuente. ¿Listo? Muy bien. Bueno, acá ya tenemos entonces el sentido de la corriente. Por último, vamos a hablar de la fuerza electromotriz. ¿Qué es eso de la fuerza electromotriz? Bueno, entonces, digamos que cuando ya hablamos de los voltajes, ¿cierto?, como una medida de la intensidad, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de algo que se llama la fuerza de los electrones, ¿cierto? La fuerza de la circulación de los electrones o la fuerza electromotriz. Digamos que para poder establecer y mantener una corriente eléctrica, ¿cierto?, en un conductor es necesario. Recuerden, en el conductor se refiere al cable de cobre, de zinc que tengamos, ¿cierto? Conductor, recuerden que es todo material que facilita el transporte de electrones. Como nosotros sabemos, hay algunos elementos en la tabla periódica que dentro de sus propiedades facilitan ese transporte de electrones. Bien, la mayoría de ellos son metales, aunque hay algunas soluciones que también, como el agua, facilitan este transporte de electrones. Bueno, el caso es que cuando se da en estos sistemas el uso de algún conductor, es necesaria la intervención, por así decirlo, de un dispositivo llamado el generador eléctrico. ¿Qué va a hacer el generador eléctrico? Lo que hace no es justamente cargar, no, este generador eléctrico no carga,
sino que separa continuamente cargas positivas y negativas ya existentes. Entonces, es mal comprendido el término de generador eléctrico como un dispositivo que carga. No carga, separa. Separa cargas, ¿cierto? Positivas y negativas ya existentes. ¿Qué pasa con estas cargas? Estas cargas, cuando se separan, se acumulan en las terminales, ¿cierto? Y cuando se acumulan en las terminales, vuelvo y repito, las terminales, en este caso, si esto fuera una pila, en el caso de una fuente voltaica, las terminales son estas, las que sobresalen en la pila, ¿cierto? Entonces lo que hace el generador eléctrico es separar las cargas, ¿cierto? Y estas cargas se van acumulando en las terminales. Bien. Ahora, esto produce una diferencia de potencial eléctrico entre ellos, o entre las terminales en este caso, que se conoce como voltaje, tensión o fuerza electromotriz. Bien, entonces esa diferencia de potencial es la que produce justamente lo que nosotros conocemos como el voltaje. Bien, entonces vamos a determinar lo siguiente, vamos a decir lo siguiente. Voy a pasarme por acá, chicos. Entonces vamos a definir lo que es la fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz, conocida como FEN, ¿cierto? Se define con la letra epsilon. ¿Listo? Cuando hablemos de la fuerza electromotriz, vamos a hablar de esa letra epsilon. Espero la vean, es como una E cursiva, ¿cierto? Y justamente vamos a hablar de la fuerza electromotriz de un generador eléctrico, ¿cierto? Y vamos a decir justamente que es la energía que suministra el dispositivo por unidad de carga eléctrica que recorre el circuito. Entonces, en teoría, ¿qué es la fuerza electromotriz? Entonces vamos a encontrar que esa fuerza electromotriz es una relación entre la energía y la carga, ¿cierto? Entonces vuelvo a repetir. La fuerza electromotriz de un generador de energía, entonces la fuerza electromotriz, perfecto, vamos a copiar la definición. Ya sabemos que es una letra E, epsilon, en este caso es una letra griega. Perfecto. De un generador. Recuerden que el generador es el que separa las cargas. De un generador es la energía, ¿cierto? Es la energía, con la letra E mayúscula, es la energía que suministra, perfecto, el dispositivo, vamos a ver, el dispositivo, ¿cierto? Por cada unidad de carga eléctrica, por cada unidad de carga. Por cada unidad de carga con la letra Q. Listo. Que recorre el circuito. Por supuesto, estamos hablando de circuitos, ¿cierto? De aquí en adelante hablaremos siempre del circuito como el sistema que facilita el transporte de electrones. La unidad que toma la fuerza electromotriz en el sistema internacional es el julio sobre coulomb. Entonces vamos a ver energía en julios y la carga en coulomb. A esa relación es a lo que se le llama el voltio, que es una V mayúscula. Entonces, julios sobre coulomb hace referencia al voltio. Entonces vamos a encontrar que la fuerza electromotriz es medida a través de la magnitud llamada voltio. Bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer un pequeño resumen rápidamente. Entonces vamos a encontrar que primero hablamos de la corriente eléctrica como un transporte de electrones que se da entre un cátodo y un ánodo, y que dicho transporte de electrones se facilita por algo que se llama el puente galvánico. Luego vimos que para poder medir la cantidad de electrones que pasan por cierta sección transversal,
por unidad de tiempo, encontramos la intensidad de corriente. A su vez, para poder hablar de la corriente eléctrica, tenemos que hablar de las fuentes de voltaje. ¿Qué son las fuentes de voltaje? Son dispositivos que permiten que el transporte de electrones se dé de forma constante. La más conocida entonces tenemos que es la pila de Alexandro Volta. Es muy conocida no por la estructura que toma, que es muy similar a este sistema, sino porque el transporte de electrones es constante, ¿cierto? Bien, luego vemos que como todo en la naturaleza hay un sentido para la corriente. Entonces encontramos que hay lugares, sobre todo en las fuentes de voltaje o en las terminales, donde hay un mayor potencial y un menor potencial de corriente. Entiéndase el mayor potencial como lugares donde justamente va a haber una mayor cantidad de electrones. Bien, entiéndase también que el mayor potencial lo toma la carga positiva, porque al ser la carga que pierde electrones, porque justamente es positiva porque carece de ellos, es un lugar de alta densidad. Por eso a él se le asume la de mayor potencia. Listo, perfecto. Entonces vemos que el transporte de electrones se da desde la carga negativa de menor potencial a la de mayor potencial. Luego vimos que, pues para poder hablar de las fuentes voltaicas y el sentido de la corriente, tenemos que hablar de la energía necesaria que se debe dar para que un generador eléctrico, que no es otra cosa que un dispositivo que separa cargas positivas y negativas, genere algo que se llama el voltaje. Entonces encontramos que la fuerza electromotriz, denotado con la letra E, es una relación entre la energía creada por el generador por unidad de carga. Entonces las unidades son Joule para energía, Coulombio para carga, y esa relación es lo que conocemos como voltaje. Entonces recordemos que para que se pueda mantener ese voltaje, para finalizar, se debe mantener esa diferencia de potencial. Siempre debe haber una diferencia de potencial. O sea, debe haber un potencial mayor y uno menor. Entre más grande sea dicha diferencia, mayor voltaje se genera. O sea, mayor será el tránsito de electrones. Eso es muy importante que lo entendamos para más adelante. Bueno chicos, espero les haya gustado esta descripción. Entonces en el siguiente video vamos a seguir viendo algunos conceptos. Y por favor repasemos para esa prueba de estado. Bueno, entonces un gran saludo. Chao, chao.